Y vamos inmediatamente con nuestros analistas. El día de hoy hemos invitado a Óscar Ortiz, analista, columnista, Exara Anticorrupción. Él está con nosotros aquí en los estudios de NTN 24. En la ciudad de Bogotá está Aurelio Suárez, analista político, columnista y escritor. Y en la ciudad de Bogotá está con nosotros Juan Pablo Estrada, abogado, analista y columnistas. Las buenas noches para nuestros invitados y quiero conocer una primera impresión de cada uno de ustedes sobre este sondeo de opinión que es dado a conocer a escasas 9 semanas de estas elecciones presidenciales. Óscar Ortiz, ¿cuál es su opinión? Jefferson, muchas gracias. Buenas noches y saludo a los compañeros del programa. Pues me parece que hay que ir despejando un argumento que se ha venido diciendo en estos primeros días y era que esto era simplemente un reflejo de lo sucedido en las elecciones de Congreso el 11 de marzo. Ya efectivamente lo que está registrando las encuestas es distinto a los resultados de la composición del Congreso. Entonces no es exactamente un reflejo. Creo que hay que ir dejando también entonces el tema de que la ventaja de los dos punteros se debe única y exclusivamente al tema de la consulta, que desde luego jugó un factor, pero la ventaja que los dos han ido tomando en estas encuestas revelan que la opinión ciudadana ha ido optando y formándose una opinión no solo ahora a propósito de las consultas y de la conformación del Congreso, sino después de 8 años de gobierno, después del plebiscito. Es decir, aunque una encuesta es una foto, hace parte de una película. Eso tiene un contexto que aplican una serie de razones, aportan una serie de razones para interpretar estos resultados. Aurelio Suárez, ¿cuál es su opinión? ¿Esto es una fotografía de un momento electoral específico o es una tendencia, lo que ya vemos en estos sondeos? Jefferson, muy buenas noches a usted, a sus televidentes, por supuesto a Óscar, Exara Anticorrupción del gobierno de Uribe, y a Juan Pablo Estrada, abogado, conocido amigo. Yo creo que hay un componente muy alto de réplica de las consultas en estas encuestas de los 8 días subsiguientes al evento donde cual se realizó. Eso es indudable, pero además no es la primera vez que pasa. Yo quiero recordarle que las elecciones pasadas, después de que el Partido Verde hizo la consulta, las predicciones a los 10 días eran que a segunda vuelta pasarían, según esas encuestas, Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa. Y no sucedió así. Por el contrario, Óscar Iván Zuluaga, que no aparecía punteando después de esa primera fase de campaña, terminó ganando la primera vuelta. A esto le faltan 2 meses y 1 semana. Ahora, yo diría que para hacerme un poco más a la figura de la película, diría que esto es como el Tour de France. Lo que corrimos el 11 de marzo fue una contrarreloj por equipos y una meta volante. Y faltan las 5 últimas etapas de alta montaña. Luego, pues yo no quiero aguarle la fiesta a quienes están celebrando con la meta volante, pero pues es eso, es una meta volante y pues los felicitamos por la bonificación que ganan, pero aquí a esto le falta mucho todavía. Juan Pablo Estrada, ¿cuál es la lectura que usted hace de esta gran encuesta? Jefferson, muy buenas noches para ustedes, desde luego para Aurelio con un gran abrazo y para Óscar y los televidentes de la noche. Yo discrepo respetuosamente de las opiniones expresadas por ellos dos y lo hago por 2 razones fundamentales. Desde luego que sí creo que las mediciones reflejan un momento de la historia y en este caso de la contienda electoral. Una medición hecha con posterioridad a las consultas y a la contienda electoral parlamentaria, desde luego que iba a generar un impacto. Los triunfalistas se montan en el bus ganador, los que no habían participado y son encuestados que manifiestan que sí iban a participar también quieren ir adelante, y yo sí creo que más allá de lo que haya pasado en esa competencia por equipos para servirnos del símil que está haciendo Aurelio, hay 2 pedalistas que picaron en punta por distintas razones, bien diametralmente distintas, valga la redundancia, y es que aquí hay un factor que se llama el factor Venezuela y el factor castrochavismo. Yo creo que el apoyo y el aumento en las encuestas de Iván Duque, que según se dicen los mentideros, además de esta buena encuesta de Jan Haas,
va a ser ratificado esta semana por otra encuesta muy seria con una muestra igual de importante que aún está, digamos, no ha sido pública, va a demostrar que el reflejo de esa votación fue la manera de decir no queremos Venezuela, y Petro de alguna manera encarna esa posibilidad. Luego yo sí creo que la contienda empieza a decantarse y que no es fortuito ese aumento. Ahora, que pueden pasar más cosas, desde luego. Uno no puede subestimar la capacidad política de Germán Vargas y tampoco descartar los movimientos de la maquinaria, pero cuando un candidato empieza a ir tan adelante, han sacado mucho la carátula de una semana del año 2010, con una diferencia fundamental. Esa encuesta que puso a Serpa doblando a Uribe y a Noemí juntos era de octubre del año anterior a las elecciones. Aquí estamos a 60 días y eso marca una tendencia ya. Aurelio, ¿cuál es su opinión frente a lo que han planteado diferentes sectores? Inclusive lo decía Juan Pablo en esta respuesta. ¿Hasta dónde cree usted que puede afectar a las candidaturas de Petro y Duque esa remontada en las encuestas que tuvieron, esos buenos resultados que tuvieron, teniendo en cuenta que todavía faltan cerca de 2 meses para las elecciones y todavía falta mucho trecho por recorrer? Sí, claro. Recordar un poquito a Juan Pablo que no solamente puede remontar a Germán Vargas, sino también Sergio Fajardo, ¿no? No, de acuerdo. Ahora bien, no lo referí por tiempo, Aurelio, y no por antipatía. Ok, bueno, muy bien. Pero fíjese usted esto. Cuando uno toma la foto o la parte donde va la película, encuentra una cosa que le podría resumir de la siguiente manera. Si usted ve Jefferson y Juan Pablo y Oscar y los televidentes, en el reporte que nos dan Claudia Gurizati y José Manuel Acevedo por regiones, hay que enfatizar en la altísima votación o por lo menos intención de voto para Gustavo Petro. Y alguien decía allí, comentando, Jairo Libreros creo, que la gestión pésima de Peñalosa incide en el resultado de Petro en Bogotá. El mismo Petro lo dijo, le preguntaron en otro canal de televisión, oiga Petro, ¿usted está de acuerdo con la revocatoria? Dijo, no, yo ni siquiera la firmé. Al contrario, para mí mientras Peñalosa gobierne más mal mejor, porque eso me sube en las encuestas. Y si yo combino ese factor con lo que han señalado el tema Venezuela, castrochavista, etcétera, yo diría que hoy la carrera podría resumirse de la siguiente manera. El jefe de debate de Petro es Peñalosa y el jefe de debate de Iván Duque es Petro. Peñalosa se encarga de englobar a Petro y al englobarse a Petro, por el miedo al castrochavismo, se sube Duque. Pero bueno, eso podrá cambiar. No creo que en la gestión de Peñalosa, por supuesto, pero en las otras variables sí puede incidir. Óscar Ortiz, ¿cuál es su opinión? ¿El efecto castrochavista del que habla Aurelio tuvo un peso también en esta encuesta, en esta fotografía, que dicho sea de paso es la primera encuesta que se da luego de las elecciones congresionales y de las consultas interpartidistas? Sí, desde luego. Los ciudadanos en buena medida entienden que hay de por medio en una decisión que vamos a tomar directamente los ciudadanos, está en juego no solo una persona o unos programas, sino que se puede incluso resetear el sistema, es decir, está en juego incluso el Estado democrático, el Estado constitucional de derecho, y eso alarma. Pero quiero hacer un énfasis. Yo creo que además de los factores alrededor de los ciudadanos, creo que hay una variable que no se ha tenido en cuenta, y es que yo creo que se están premiando también las coherencias, es decir, las posiciones claras, las posiciones que a lo largo del tiempo, y no solo para el momento de campaña, generan credibilidad, generan confianza en los ciudadanos. Las personas que están respaldando a Gustavo Petro saben qué les puede ofrecer, sabe cuál es su discurso, sabe cómo ha actuado, saben qué esperar cuando administra una ciudad, cuando va al Congreso, cuando hace campaña. Lo mismo se puede esperar del candidato Iván Duque y del Centro Democrático, porque estuvo antes la campaña por el acuerdo, porque él fue vocero de ese tema. Entonces no es solamente los factores externos, yo creo que los ciudadanos efectivamente están respaldando candidaturas
que saben qué les ofrecen y candidatos creíbles en esas posiciones y están castigando, y les cogió un poco la noche, a los candidatos que por acción o por omisión estaban jugando a ponerse en la mitad para esperar a seguir a la opinión y no a liderar la opinión. Antes de ir con Juan Pablo Estrada, quiero que veamos o repasemos mejor los resultados que tuvo esa encuesta, en lo que tuvo que ver con Iván Duque, el candidato del Partido Centro Democrático, y con Gustavo Petro, de Colombia Humana. También le preguntamos a los encuestados, a los ciudadanos que participaron de este sondeo, por quién votarían si estos dos candidatos eventualmente pasan a una segunda vuelta electoral. Se acerca la hora cero para que los colombianos tengan una nueva oportunidad de volver a las urnas y ya está listo el tarjetón, con el cual 36.493.318 personas podrán elegir la fórmula presidencial que liderará los hilos políticos del país por el próximo cuatrenio. Mientras tanto, los diferentes partidos y movimientos mueven sus fichas en este ajedrez político con el objetivo de cautivar todos los votos posibles. Durante la campaña, las encuestas juegan un papel crucial para medir la intención de voto del electorado, pero muchos dicen que son la fotografía de un momento, más no de un final. De acuerdo a la más reciente entrega de la gran encuesta, la intención de voto se inclina mayoritariamente por el candidato del uribismo Iván Duque, quien picó en punta con un 40% de favorabilidad, seguido por el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien cuenta con el 24% de intención de voto de los encuestados. Son resultados que se explican de varias formas. Una de ellas es que el electorado está privilegiando a quienes tuvieron una mayor exposición publicitaria para las consultas interpartidistas del pasado 11 de marzo, en este caso Duque y Petro. De ahí yace la segunda explicación. Como esta es la primera encuesta luego de las consultas, la intención de voto es comparable con el resultado de esa jornada electoral. Duque ganó su consulta con 4.044.509 votos, mientras que Petro logró en su consulta 2.853.731 votos. Con los resultados de la gran encuesta y a falta de 67 días para las elecciones, seguidores de los dos candidatos ya anticipan una segunda vuelta entre Duque y Petro. La gran encuesta consultó sobre este posible escenario. Iván Duque ganaría con un 56%, mientras que Gustavo Petro tendría el 31%. El 12% de los consultados respondió ninguno. Este estudio de opinión también reveló el voto según la variable de edad. Por ejemplo, el candidato Gustavo Petro gana en los encuestados entre los 18 y 24 años. Muchos de ellos denominados primivotantes. El 36% se inclina por la opción de Petro, mientras que Duque tendría el 28%. Juan Pablo Estrada, ¿qué opinión tiene usted de este primer escenario que vamos a analizar? Una eventual paso a una segunda vuelta de Gustavo Petro e Iván Duque. También vemos en estos resultados que planteamos en este informe cómo los jóvenes, es decir, los que tienen la posibilidad de ejercer ese derecho al voto por primera vez, prefieren a Gustavo Petro en este sondeo de opinión. A ver, son dos cosas. Primero, esta es la foto de ahorita y por eso recreamos el escenario, pero para que mi buen amigo Aurelio no se me sienta, yo juzgo que aún es posible que en esta postura de extremos alguien recogiera los votantes que no están ni con uno ni con otro de las puntas de la línea. Es decir, hay un antiuribismo fuerte, que es el gran lastre de Iván Duque, y desde luego que hay un antipetrismo también poderoso que no necesariamente es uribista. Entonces, esa posibilidad sigue existiendo. Lo que creo es que tiene razón Óscar cuando dice que aquí la ciudadanía está castigando la tibieza. La tibieza en De la Calle, la tibieza en Fajardo, porque lo de Germán Vargas es simplemente que no tiene cómo disputarle a la derecha y se convirtió en que quedó allí como un apéndice más de la derecha y no logró consolidarse a pesar de sus bien fundamentadas propuestas. Lo de los primivotantes no me sorprenden. Hay mucho más activismo político en la juventud de las universidades públicas, en la gente que tiene un sentido de lo social, que está buscando una reivindicación, y usted lo siente así en las redes. Petro es un gran vendedor de ilusiones que en mi opinión son muy difíciles de concretar, pero que venden, y está haciendo la tarea como un buen político
hablando y diciendo lo que quieren oír sus electores y potencializándolo. Mire, hace 2 meses en una tertulia de amigos informados decían, no, Petro, su techo son 700.000 votos. Luego pasaron a que su techo es 1 millón de votos y ya vamos en que el techo son 3 millones de votos, porque lo cierto es que somos responsables todos, y sobre todo quienes han tenido la administración del país, de haber dejado crecer una brecha y de tener unos escenarios en donde muchos de los votantes de Petro nada tienen que perder y le apuestan a alguna de esas eventualidades que él propone, disparatadas, sin fundamento presupuestal. Sí. Entonces, yo creo que los primivotantes no es el nicho donde se deben concentrar los candidatos. Estar atenido a eso es un albur. Creería que en el escenario Petro-Duque es natural que gane Duque, porque pues tiene sus méritos propios y a pesar de los lastres que carga, básicamente se le imputan la inexperiencia y el peso del uribismo detrás de él. Tiene como aglutinar a todo aquel que le teme profundamente a una administración de Petro populista y de desastrosa gestión. Aurelio, ¿usted cree que Gustavo Petro e Iván Duque, en este primer escenario que estamos analizando, porque después hablaremos también de Sergio Fajardo y de los demás candidatos, ¿usted cree que estos dos candidatos que lideran los sondeos de opinión ya llegaron a su techo? Jefferson, permítame decirle, para contestarle lo siguiente, muy referido a lo que han planteado Óscar y Juan Pablo. La comunicación electoral y política básica no enseña lo que dice Óscar. Dice que los votantes no votan precisamente por la coherencia o por las realidades, sino por las percepciones. Una cosa en política son las realidades y otra cosa son las percepciones. Yo le voy a hacer un pequeño test de 3 preguntas para dejarlas en el aire. Por ejemplo, ¿cuántos de los rebeldes que siguen a Petro saben que él le ayudó a lavar $800 millones al Citibank en la recompra del 32% de las acciones de la transportadora de gas a nombre de lo público? Segunda pregunta del test. ¿Cuántos de los rebeldes que siguen a Petro saben que la enorme comisión de éxito que se ganaron el Deutsche Bank y Goldman Sachs, compañía además muy importante en temas mineros, como comisión de éxito de los $300 millones que colocó para deuda de ETB? Tercer test, ¿cuántos de los jóvenes y los muy rebeldes y de izquierda que siguen a Petro saben que él le prorrogó a los operadores privados de Transmilenio los contratos sin licitación, les permitió aumentar sus ganancias y les metió más de $1 billón de la hacienda pública para completarles el vacío entre la tarifa comercial y la tarifa técnica que llaman, que reciben los operadores? Yo le estoy seguro que si usted se va a una manifestación en Soacha y le pregunta a las 2 o 3 mil personas que hay allí si saben qué Petro hizo en la alcaldía, le aseguro que 1 de 5.000 sabe eso. Entonces aquí no estamos hablando de coherencias, aquí hablamos de percepciones. Y entonces el mérito casi que ni sería de Petro, sino de Becasino, su asesor de comunicaciones, que lo llamó a polarizar, o también los grandes grupos de comunicaciones y los grandes tanques de pensamiento que tiene el uribismo, que lo lleva a plantear el debate electoral de esa manera. En política electoral, en Colombia y en el mundo entero, no son las racionalidades, no son las realidades, son las percepciones lo que prima en esas intenciones de votos. Óscar, a su juicio, en este momento tal y como están los sondeos de opinión, ¿es posible que esos candidatos sigan creciendo en intención de voto, los dos que lideran? Yo creo que sí. Cuando yo digo coherencia no quiere decir que ignore la coherencia la percepción. La percepción hace parte de la realidad. Así no tengan una ilustración tan fina como la que tiene Aurelio, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, que conoce muy bien y ha hecho críticas oportunas en estas materias. Cuando yo me refiero a que hay una coherencia y que los ciudadanos premian esa coherencia es porque saben qué esperar de esos candidatos, así no conozcan en detalle todas las políticas públicas, etcétera. Entonces, en este caso yo creo que los ciudadanos sí premian con percepción y con razón lo que perciben, lo que entienden además como coherencia. Los candidatos, los partidos que han estado todo el tiempo fijando posiciones públicas, haciendo debates, proyectos, actuaciones en relación con un discurso interno tienen una coherencia y los ciudadanos saben a qué atenerse.
Yo creo que los candidatos que estaban aspirando, porque de acuerdo con esos, digamos, estrategias de campaña, ubicarse a que hubiera una polarización para decir yo represento, no queremos ni lo uno ni lo otro, soy yo el centro, se les cogió la noche y los ciudadanos no les creen tanto porque hubo posiciones ambiguas. No me gusta, pero voto sí. No fijo una posición clara en relación con el plebiscito, no me pronuncio sobre los temas de ciudad. Y por ejemplo encuentro que efectivamente en el caso de la gestión del exalcalde Petro con la actual administración y gobierno de la ciudad, pues efectivamente el desempeño de la actual administración no ha sido un óbice para el caso de Iván Duque, que a pesar de haber estado impulsando, respaldando, incluso en el Consejo de la Ciudad, políticas importantes y de largo plazo que adelanta este gobierno, no lo ha afectado para ir creciendo también incluso en Bogotá. Ese escenario de centro lo vamos a analizar luego de esta pausa de comerciales, porque también en ese sondeo, en esa gran encuesta de Jan Haas, se le preguntó a los encuestados sobre cómo votarían en caso de que Sergio Fajardo pasara eventualmente a una segunda vuelta electoral. También dentro de ese sondeo queda claro cuál es la posición de los encuestados frente al centro, lo que muchos han llamado que en este momento es uno de los principales damnificados de este sondeo de opinión que ha sido presentado esta semana aquí en el programa La Noche en Noticias RCN. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.